E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar. Quiero decirles que vamos a ganar estas elecciones. Isso Esto para nosotros es tan solo una nós é prórroga. apenas uma prorrogação. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. En su obra de 1945, La sociedad abierta y sus enemigos, escrita durante la Segunda Guerra Mundial, el filósofo Karl Popper explicaba la hoy muy conocida paradoja de la tolerancia, según la cual, si no ponemos límites a los intolerantes, acabarán con la tolerancia, es decir, con las democracias y sus libertades. Es una obviedad que estamos reviviendo en este inicio de siglo después de sufrirla a mediados del siglo anterior con el auge del nazismo y el fascismo. De Europa a América, de Trump a Bolsonaro, de Orbán a Meloni, las democracias están siendo socavadas desde dentro por quienes utilizan los mecanismos democráticos para imponer una ideología iliberal, autoritaria y excluyente. Son los intolerantes que se aprovechan de la anchura de las sociedades abiertas para clausurarlas. Brasil es el mejor ejemplo, porque los fascistas han utilizado todos los recursos que ofrece la democracia liberal para hacerse con el poder: la política, la justicia, los medios y la empresa. Gracias a la lawfare, la guerra legal, la ultraderecha tumbó a la presidenta Dilma Rousseff con un impeachment, una moción de censura, que fue un golpe encubierto, mientras un juez encarcelaba a Lula da Silva en un proceso que después fue revocado. Lula pasó más de 500 días en prisión y no pudo presentarse a las elecciones de 2018 que ganó Bolsonaro, quien nombró ministro de Justicia al juez que le había allanado el camino, Sérgio Moro. Ahora Moro ha sido elegido senador en las nuevas elecciones brasileñas. Normalidad democrática. Sigan circulando. La elección de Moro es solo una muestra más de cómo la tolerancia ilimitada permite a los fascistas incrustarse en las democracias para seguir devastándolas. Para eso cuentan con la inestimable ayuda de la élite económica, política y mediática, el dinero, por decirlo en una palabra, que se infiltra en los poderes públicos y manipula a la opinión pública a través de las redes y la prensa. La primera campaña de Bolsonaro fue un paso más allá en la estrategia de intoxicación masiva de Trump por su uso no solo de los medios mayoritarios y las redes sociales, sino también de las redes privadas del WhatsApp. El bombardeo de bulos telefónicos fue tanto o más eficaz que la propaganda por televisión, radio y prensa. Y lamentablemente funciona. Funciona en Italia, en Suecia y en Brasil. Bolsonaro no ha ganado, pero ha resistido. 50 millones de brasileños le han votado. A pesar de haber negado el coronavirus, de que su país tiene el 10% de las muertes globales por COVID, a pesar de sus aberraciones homófobas, aporófobas y racistas, a pesar de fomentar la deforestación del Amazonas, de la persecución de ecologistas y de las sospechas de su implicación en el asesinato de la feminista negra Marielle Franco, a pesar de la militarización del gobierno y de su apología de la dictadura. Cuando la élite manipula a la masa para que permita la intolerancia se enquista y es muy difícil arrancarla. Popper advertía de que los intolerantes dejarán un día las razones para pasar a las armas y los puños. Empezarán por decir a sus seguidores que sospechen de los razonamientos, exactamente como ya está sucediendo. En ese caso, dice el filósofo, deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución. Apenas nada se está haciendo en este sentido. Al contrario, son los fascistas los que se valen de las leyes para perseguir y aniquilar libertades. Y como recuerda el manido poema de Niemöller, cuando vengan a por nosotros, será demasiado tarde. Si algo tienen los brasileños es buena música. Bueno, tienen un país excelente, tienen un clima maravilloso, tienen grandísimas personas y tienen alguna de las mejores músicas del mundo. Estoy contigo, amigo. ¿Qué voy a decir yo de eso? Nada, crudos días, Violeta Muñoz. Crudos días, ¿cómo estás? Bueno, vira voto se llama este temazo. Y el voto viró de Bolsonaro a Lula, pero no lo suficiente para acabar con la presidencia del primero y dársela al segundo. Por eso hoy os explicamos los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil y las claves para la segunda. Brasil se enfrenta a otro mes de campaña con un ambiente tenso. El domingo, Lula da Silva
Ganó la primera vuelta con algo más del 48% de los votos. Sin embargo, no logró la mayoría suficiente, así que tendrá que enfrentarse al actual presidente Jair Bolsonaro, que resiste y aumenta su poder en el Congreso. La segunda vuelta será el 30 de octubre. Elena Gómez, crudos días. Crudos días. Como en 2018, de nuevo las encuestas subestimaron a Bolsonaro. En esta ocasión le daban menos del 35% de los votos y, sin embargo, ha alcanzado el 43,4%, 5 puntos por debajo de Lula. Para desgracia de algunos, tengo 30 días más para hacer campaña. Yo adoro hacer campaña, adoro salir a la calle, me encanta hacer elecciones, adoro subir al camión, me encanta discutir con la sociedad brasileña. Continúa la campaña para Lula da Silva, que dice disfrutar saliendo a la calle. Este sería su tercer mandato. Se ha presentado con una coalición de 10 partidos que van de la izquierda al centro-derecha. De hecho, en esa postura se encuentra Geraldo Alckmin, uno de sus antiguos contrincantes, que ahora Lula ha propuesto como vicepresidente en sus listas. Contra el comunismo, por nuestra libertad, contra el Foro de Sao Paulo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilante Ulstra, el pavor de Dilma Rousseff. Por un Brasil por encima de todo, y por Dios por encima de todos, mi voto es sí. Atrás queda el impeachment a la sucesora de Lula, Dilma Rousseff. Entonces Bolsonaro daba el sí, lo escuchábamos. Quedan también atrás las acusaciones judiciales contra Lula, que le llevaron a prisión hasta que los tribunales anularon sus causas por un defecto de forma. Hace 4 años yo era considerado como un ser humano apartado fuera de la política. Las acusaciones por corrupción marcaron el cambio de rumbo en la política brasileña hacia la extrema derecha. A través del voto no va a cambiar nada en este país. Nada, absolutamente nada. Solo lo vamos a lograr, infelizmente, cuando marchemos a la guerra civil. Así resiste el exmilitar y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que disputa la presidencia después de 4 años marcados por su negacionismo ante la pandemia, el retraso en la compra de vacunas o sus polémicas declaraciones sobre el matrimonio homosexual, las mujeres, el cambio climático o el sistema de urnas electrónicas. Bolsonaro divulgou documento en que cuestiona a segurança das urnas electrónicas. Un cuestionamiento sobre el sistema de voto electrónico que ha generado el temor de que no se respete el resultado de las urnas. Elena, muchas gracias. A vosotras. Brasil se enfrenta a otro mes de polarización en la campaña para la segunda vuelta. Un nuevo pulso entre Bolsonaro y Lula da Silva que está siguiendo Oliver Kornblit, fotógrafo brasileño y editor en Media Ninja, un medio colaborativo que nació en 2013 como alternativa a la prensa tradicional y que hoy tiene 10 millones de seguidores. Oliver, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días de San Pablo. Muy bien, gracias por invitarnos. ¿Cómo han recibido los resultados los simpatizantes de los distintos partidos? ¿Qué ambiente hay después de saber los resultados de esta primera vuelta? Miren, ayer fue una jornada de mucha tensión todo el día con esto de los resultados paso a paso. Primero estaba Bolsonaro al frente, después se dio vuelta. Al final, Lula consiguió la victoria que tenía con el porcentaje más o menos que estaban dando las encuestas, si bien no se logró una victoria en primera vuelta. Pero entonces la sensación que había ayer en la calle, en San Pablo, que estuvimos cubriendo cuando Lula fue a saludar y a dar ánimo, fue de, bueno, va a haber lucha hasta el final, vamos a continuar, vamos a seguir. Entonces esa era mucho la sensación fuerte, ¿no? De una lucha que sigue, una lucha que continúa. Y del otro lado sabemos lo que es, ¿no? Las fake news, la distribución de falsas noticias sobre fraude electoral desde todo el día, tratando de, como decimos aquí, embarrar la cancha y tratando de, sin ningún motivo, porque fue un proceso electoral que dio con toda calma y que funcionó perfectamente. Pero bueno, ya desde ahora están, y ya desde hace mucho tiempo vienen preparando esa estrategia y fue lo que digamos, distribuyeron ayer entre las fake news de WhatsApp, pero también en las calles. No obstante, los seguidores de Bolsonaro tendrían que estar contentos porque tienen un resultado mucho mejor que el que auguraban las encuestas. ¿Qué crees que ha podido fallar que no se ha tenido cuenta en los sondeos? Yo creo que en realidad los sondeos, si uno ve la parte de Lula, no estaba tan lejos porque el error es de 2 puntos y realmente es el margen de error. Lo que sí hubo fue un cambio grande de votos de los candidatos que había como tercera vía, que se llaman como tercera opción, principalmente de Ciro Gómez, que se desinfló totalmente, o sea, de pasar de tener 7, 8, 9%, pasó a tener 3%, y claramente esos votos fueron hacia Bolsonaro.
Sin embargo, por más de que Bolsonaro ganó mucho más de lo que le decían las encuestas, si pensamos la perspectiva que tiene hacia la segunda vuelta, hay 7 millones de votos de diferencia y hay, digamos, es muy difícil que pueda, no tiene una tarea fácil y tampoco el bolsonarismo está, digamos, en una posición fácil para poder vencer a Lula en una segunda vuelta. Me escribe justo ahora, Oliver, una amiga mía brasileña que vive aquí en España, y me dice: estoy muy triste y desanimada. Es que no solo Bolsonaro ha llegado muy cerca, sino que su partido tuvo un resultado brutal en todos los estados. Senadores, gobernadores, diputados, ha pintado el país con el color de su partido y es muy difícil entender cómo un gobierno que ha tenido la peor gestión de la historia tenga tanto apoyo. Dice que la situación es muy triste. ¿Es tan desoladora la situación, en tu opinión? Yo creo que, a ver, siempre cuando se veía tanta expectativa de una victoria en primera vuelta, eso genera, o sea, una lectura de que la gente se siente angustiada, principalmente, digamos, ante la posibilidad de tener que estar un mes más, que empieza de nuevo las elecciones, y sí de un resultado de diputados, senadores y de gobernadores, donde con mucha fuerza el bolsonarismo se ha instalado, pero que, digamos, también responde a la dinámica de Brasil, ¿no? El centro político, entre comillas, que existe acá, el partido al que Bolsonaro se adhirió para estas elecciones, que es el PL, es el partido que esos partidos van creciendo y cambiando y cada uno va ganando destaque. Antes era el MDB, ahora es el PL. Entonces también tiene que ver con la propia dinámica de ese centrão de Brasil. Pero sí, digamos, yo creo que también a partir de mañana, y ya desde ayer se sentía en la calle, va a haber una sensación de disputar el país, disputar el modelo, a partir de la victoria de Lula, ¿no? De construir esa victoria. El Centrão de Brasil es ese centro conservador, ¿verdad? Exactamente, se llama centro porque son partidos orgánicos que son casi como empresas, ¿no? Que tienen mucho poder en las bases, en los interiores, en las provincias, pero que en realidad responden a una derecha neoliberal, a una derecha, digamos, no tienen nada de centro. Son centro solo porque negocian sus votos con quien está al mando, digamos, con quienes gobiernan. De ese centro que no es centro queríamos preguntarte, porque Bolsonaro y Lula tendrán ahora que disputarse los votos de la tercera candidata más votada, la conservadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño. ¿Cuáles pueden ser las claves de esta segunda ronda? ¿De qué puede depender lo que pase ahí? Yo creo que hay una tendencia, el MDB es un partido que ya ha hecho alianza, digamos, y ha sido base de los gobiernos del PT, y su electorado también es un electorado que tiende más a ir hacia los votos al PT. Y la propia Simone Tebet digamos, ha criticado y es profundamente crítica con Bolsonaro, ha hecho un trabajo en la CPI, que fue una comisión de investigación en el Senado, enfrentando al bolsonarismo. Entonces ella ya lo dijo también, que la posición de ella estaba tomada, que era clara, que ella no le iba a declarar hasta que sus partidos no tomasen las decisiones correspondientes, pero hay una tendencia muy grande de que tanto Simone Tebet apoye a la candidatura de Lula, como que los votos también se dirijan. Y por el otro lado, los votos de Ciro, que aún no migraron, porque la mayoría sí migraron hacia Bolsonaro, que eran votos, digamos, muy del antipetismo, ¿no? De todo este proceso que se ha generado en Brasil a partir de años y años de criminalización también, de que hay un sentimiento también contra Lula, contra el PT. Esos votos ya migraron, entonces hay una posibilidad de que los que quedaron con Ciro tengan más chances también de venir hacia el campo, digamos, del PT, hacia el campo de Lula. Y una cuestión que nos cuesta aquí entender: ¿cómo es posible que hayan ganado en Congreso y Senado los conservadores si las elecciones las ha ganado Lula? ¿Y qué influencia puede tener esto si finalmente Lula consiguiese la presidencia? Eso no se puede entender si no se entiende el contexto de lo que fueron estos años desde lo que nosotros llamamos el golpe, ¿no? El golpe que hubo contra Dilma Rousseff, que fue un impeachment formalmente, pero que fue un golpe articulado por las bases de este centrão. Y en todos estos años, y especialmente en el gobierno de Bolsonaro, se han liberado millones y millones de reales. O sea, la corrupción, en vez de ser corrupción secreta, ahora es oficial, y lo que se hace es de liberar millones y millones de dólares a cada diputado para que tenga lo que se llama orçamento secreto, presupuesto secreto, que no es auditable, que se ha destruido completamente el sistema de control. Y eso es mucho recurso que llega a los estados, a las provincias, y se usa en forma de captación de votos. Entonces, estos partidos han tenido nuevas estrategias para poder, digamos, tener poder en los territorios. Entonces, eso explica un poco el resultado de ayer, porque si bien las personas quizás votan a Lula y no quieren más el gobierno de Bolsonaro o están en contra, en lo territorial, en lo chiquito, en el día a día, hay una forma, no vamos a hablar de compra de votos, pero hay una forma de dinámica política que es muy corrupta, ¿no? Y a la hora de gobernar, ¿eso será una barrera para Lula?
A la hora de gobernar, Lula va a tener que tejer acuerdos. Es una característica de la dinámica de Brasil. Ha tenido problemas, inclusive Bolsonaro con eso, todos los presidentes han tenido. Va a tener que tejer acuerdos, va a tener que costurar las políticas que pueda y va a tener que armar estrategias políticas de acuerdo con sectores del centro. Eso es inevitable en toda la política brasileña. También es simbólico, Oliver, que el juez que encarceló a Lula haya conseguido un escaño en el Senado. Y sobre esto queríamos preguntarte, a pesar de que Lula haya sido absuelto por los tribunales, ¿cuánto siguen pesando las denuncias por corrupción? Yo creo que esto es más lo que, digamos, primero que es muy característico de las regiones aquí, ¿no? El estado del cual Moro fue electo senador, que es Paraná, es un estado característicamente de derecha y con una... Entonces hay un orgullo, digamos, de ese estado, de este voto. Si bien es un estado donde también hay mucha lucha en el campo, hay mucha lucha, es un estado de fuerzas, digamos, también de lucha muy grande. Pero la construcción que se ha hecho desde los medios de comunicación, desde todo, de esta imagen de la corrupción, por más de que Lula haya sido absuelto de todas las acusaciones y hoy no le pese ninguna acusación y ninguna deuda con la justicia, digamos, la destrucción de la imagen de Lula, por más de que hoy en día los medios no siguen usando la misma estrategia que usaron durante el golpe en 2015-2016, eso pesa todavía en esto que decía el antipetismo, ¿no? en una reacción que ha entrado en parte de la sociedad brasileña. Por el lado contrario, Sonia Guajajara, una de las lideresas indígenas, ha conseguido un sitio en el Congreso Nacional. ¿Qué peso ha tenido el movimiento indígena en los resultados? Esa fue una victoria increíble, tanto de Sonia, que fue la principal exponente y es la principal articuladora de la articulación APIB, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, como de Célia Jacabá en Minas Gerais, dos candidaturas indígenas que consiguieron los votos, entraron al Congreso y estarán disputando históricamente. Y esto es una respuesta también a una decisión del movimiento indígena que llevó esta campaña indígena como estrategia en todos los estados, con candidaturas, con disputa de sociedad y con esta idea de aldear la política que venían trayendo, ¿no? Como disputar también el poder institucional, y fue una estrategia de suceso, fue una estrategia vencedora que tiene hoy dos grandes exponentes de mujeres indígenas que van a estar en el Congreso, y esto no ha sido solo en los movimientos indígenas, esto también fue en el movimiento de mujeres, en el movimiento negro. Tenemos electas dos mujeres trans por primera vez en la historia para ser diputadas federales en Brasil. Entonces, si bien las fuerzas del centro y la derecha tienen mucho poder y cantidad de votos, se ha electo una bancada de lucha muy fuerte. Guilherme Boulos, que es el líder sin techo aquí en San Pablo, tuvo 1 millón de votos, que es una cosa también histórica. Entonces también es una bancada que va a ser muy fuerte y que va a tener mucha presencia de diversas luchas en el Congreso. Quizás ha sido una reacción a toda la política aporofóbica, homofóbica de Bolsonaro, ¿verdad? Exactamente, lo que se ve es que el pueblo brasileño no es fascista, el pueblo brasileño no apoya esos discursos, hay una minoría fanática que puede apoyar esos discursos, pero hay una diversidad también de luchas que están en las calles, que están en los movimientos sociales, que se ha expresado también allá en las urnas. Oliver, dicen que Río de Janeiro es la cuna del bolsonarismo, mientras que Sao Paulo es la de Lula. ¿Cómo se ha repartido el voto en el país y qué regiones son fundamentales para la segunda vuelta? Sí, ayer, fue un anecdótico porque Bolsonaro no gana en Río y Lula no gana en San Pablo, entonces también esas fuerzas. San Pablo se esperaba que Lula hiciese una mejor votación de la que hizo y creo que va a ser clave en esta segunda vuelta. Va a haber una estrategia muy fuerte de disputar San Pablo, que es el mayor campo electoral, son 40 millones de habitantes. Entonces, San Pablo va a ser clave para esta disputa, el voto joven va a ser clave porque ayer muchas personas que se habían empadronado para votar a partir de campañas ciudadanas que impulsamos desde varios sectores no fueron a votar, entonces se empadronaron pero no votaron, y ahora la disputa será para tomar esa conciencia y para movilizar a esa juventud a que vaya a votar. Entonces estas regiones van a ser fundamentales, pero también regiones como el Nordeste, que es una región donde Lula es muy fuerte y da mucho apoyo, y también regiones del Sudeste, como Minas Gerais, que ayer hizo una elección muy potente también, y que es un estado que nunca tiene un lado claro, ¿no? Hay veces que va hacia un lado, hay veces que va hacia el otro, y ayer dio un apoyo contundente hacia el Partido de los Trabajadores. ¿Y por edades y por sexos también hay una división clara del voto? Sí, claramente, digamos, el electorado femenino, las mujeres, rechazan a Bolsonaro fuertemente y apoyan mucho más a Lula.
y la juventud también. Entonces también esos son lugares estratégicos para movilizar también a los 30 millones de personas que no votaron en estas elecciones, que estaban empadronadas y no votaron. Entonces hay un margen grande ahí de crecimiento también. Oliver, ¿el voto no es obligatorio en Brasil? Tenía yo entendido. Sí, el voto es obligatorio, pero hay formas de justificar, digamos, que vos no estabas en el lugar o no pudiste votar, estabas trabajando, digamos, hay formas es obligatorio, pero hay formas de justificar que no has votado. Hemos visto mucho estos días la desconfianza en el voto electrónico que ha difundido Bolsonaro y también el enfrentamiento radical entre ambos partidos. ¿Tú crees que esto puede generar violencia durante este mes? Hemos visto todas estas elecciones violencia política, con asesinatos, con digamos, violencia de gente en la calle que ha terminado en el hospital porque fue golpeada, y sabemos que vamos a tener que enfrentar esto también, particularmente en una segunda vuelta cerrada. Bolsonaro ha liberado armas, ha liberado la violencia como forma de política, entonces, y esto se ve no solo en las capitales, en los grandes centros, sino en los territorios, en las aldeas, en los lugares del interior. Entonces sí, sabemos y estamos conscientes de que hay que cuidarse, de que es un momento que habrá violencia política, va a continuar habiendo y habrá que ver también cómo actúa y sigue actuando el Tribunal Superior Electoral y las fuerzas también de la justicia para controlar y contener y intentar contener. Ayer, por ejemplo, fue un día en que se prohibió el porte de armas. Digamos, ha habido estrategias para intentar contener esta violencia política y ayer por lo menos tuvimos un día de elecciones en los cuales no hubo grandes episodios de violencia. ¿Y hay violencia contra quienes informáis? ¿Hay dificultad para, sobre todo, los medios que estáis fuera del núcleo central, los medios alternativos e independientes? Para cubrir para cubrir la parte del campo progresista, y no es un momento de violencia fuerte en la calle contra especialmente los medios, pero sí es imposible, por ejemplo, y acercarte a cualquier acto, a cualquier movilización del bolsonarismo, porque hay sí una violencia contra todo tipo de periodismo, digamos, en general hay un rechazo muy grande, y entonces también incluso de eso los medios alternativos estamos con, digamos, uno va a las marchas a cubrir o a los comicios, en las movilizaciones, y uno va disfrazado, ¿no? Va como con la bandera de Brasil, va con formas de escaparle un poco a esa violencia. Oliver, en confianza, ¿tú tienes esperanza en que gane Lula? Sí, yo tengo la certeza de que Lula va a ganar, no tengo ninguna duda de eso. Sé que va a ser una victoria difícil, en el sentido de que hay mucho trabajo por delante, y también que si bien esa victoria será un gobierno difícil, ¿no? Ayer el Senado también va a ser una barrera muy fuerte, el partido de Bolsonaro ha consolidado fuerzas muy fuertes que pueden bloquear un posible gobierno de Lula y dejarlo con pocos recursos, entonces también continuaremos en las calles, pero yo tengo mucha confianza de que sí, de que va a haber una victoria de Lula en la segunda vuelta. Oliver Kornblit, de Media Ninja, os seguimos muy atentamente en las redes, en todo lo que vais contando sobre la campaña electoral que ahora comienza de esta segunda ronda. Te agradecemos muchísimo que hayas estado tan temprano para ti desde Brasil. Mucho obrigado. Muchas gracias a ustedes y seguimos juntos para volver a reportar cuando quieran durante la segunda vuelta. En la segunda vuelta hablamos contigo. Prodúcenos en carnecruda.es. Sí, por favor, apóyanos para poder hacer este tipo de programas. Vamos con una mesa de análisis para profundizar en las causas de esta primera vuelta y las posibles consecuencias en la segunda, pero antes me voy a descamisar. Ya te veo venir. Sí, porque es que llevo debajo la camiseta que me regaló mi amiga Mariana, la que antes citaba, una camiseta que dice, como vais a ver, luche como Marielle Franco, es decir, lucha como Marielle Franco, la feminista negra, hija de favela, concejala por Río de Janeiro, asesinada por ser un icono de la nueva Brasil frente a la vieja y por su denuncia de la violencia racista y machista contra mujeres, negros, indígenas y las minorías vulnerables de Brasil. Así que eso, luche como en Marielle Franco. Pues como hace esta canción, nosotras vamos a repasar el legado del bolsonarismo, que ha perdido la primera vuelta, pero no las oportunidades de renovar. Y para eso contamos con María Dantas, que es jurista, diputada de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y activista brasileña, que ya estuvo en el programa anteriormente con nosotros hablando de los derechos de las personas racializadas y que hoy nos atiende desde Sao Paulo, Brasil. María, buen día. Hola, buen día. Y obrigada por invitarme a este programa tan necesario. Como la polarización social ha sido uno de los principales temores en este proceso electoral,
Para ti, ¿cómo se han vivido estas jornadas en la calle y cómo explicas tú el resultado? Sobre la polarización, obviamente la hay, la sentimos, la respiramos. No me gusta mucho tocar en este tema sin contextualizar, porque veo que los medios, la gran mayoría de los medios de comunicación en España utilizan el tema polarización para cargar contra las izquierdas en Brasil, no solo en Brasil, pero en todo el mundo y en España también. Con lo cual, no somos el motivo de esta polarización. El motivo de esta polarización se llama Bolsonaro y su gobierno. Dicho esto, la polarización se ve en forma de violencia física, violencia verbal, violencia marcada por el miedo, marcada por una sociedad que tiene resentimiento, porque esto es el bolsonarismo, es el resentimiento sin más. Voy a explicar una anécdota terrible que me pasó a mí. De hecho, salió en La Directa, que yo expliqué a una periodista hace un par de días. Yo llegué aquí el jueves pasado, para que podáis entender el nivel de no solo de polarización, pero el nivel de violencia explícita y también implícita en la sociedad brasileña, emanada desde el poder, en este caso Bolsonaro, sus ministros y todo el bolsonarismo en las estructuras del Estado. Cuando yo llegué aquí al hotel, yo tenía que ir al dentista, entonces cogí un taxi del hotel, es decir, un taxi de una empresa que tenía un convenio con el hotel, con lo cual el hotel tiene todos los datos de ese taxista. Cogí el taxi en el trayecto de 20 minutos entre el hotel y el dentista, que está aquí al lado, cerca del centro de São Paulo. Este señor me dijo pues 2 episodios reaccionarios, que él estaba envuelto en esos episodios reaccionarios, pero muy bestias. Y la tercera cosa, que él sabía que yo había salido del hotel, me preguntó cuando yo me iba, yo le dije que no sabía, y me dijo, pues sí, este fin de semana nosotros no podremos trabajar en el hotel porque habrá 3 pisos del hotel reservados para el PT. Lo que vamos a hacer es tirar una bomba este fin de semana, y disculpad las palabras, pero estoy citando al taxista, tirar una bomba en este hotel y matar a todos esos filhos da puta. ¿Por qué digo esto? Porque este señor sabía que yo era una huésped del hotel. Este señor, cuando me dijo esto, tenía la certeza de la impunidad porque sabía que yo tenía acceso a sus datos. Eso es Brasil ahora mismo. Es gente que ya era violenta, gente que ya tenía comportamientos y pensamientos muy reaccionarios, de hecho, de calidad, incluso fascista, pero que no lo hacía con tanto descaro. Y ahora se encuentran en la posibilidad, porque están muy envalentonados en las calles, en los barrios, en los colegios, en los bares, para decir lo que sea, porque tienen la certeza de la impunidad. Y sobre el resultado de las elecciones, sí, es verdad, el bolsonarismo se ha implementado en Brasil de una forma muy bestia, muy bestia. Acabo de escuchar al compañero periodista que acaba de hablar y estoy de acuerdo en 100% de lo que ha dicho, en todo el material estadístico que ha traído. Intentaré aportar no solo la parte humana, porque soy brasileña, esto me afecta directamente, tengo toda mi familia aquí y mi corazón también aquí. Tardará mucho para que Brasil vuelva a tener un poco de humanidad en las calles, tardará mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que Brasil siempre ha sido un país violento. El soft power que emanaba Brasil, obviamente era un soft power pues, de cultura, de paz, de gente guay, ¿no? De país miscigenado, pero hay que tener en mente siempre que Brasil comete cada día, desde sus estructuras de Estado, un genocidio negro, un genocidio indígena. Obviamente unos gobiernos muchísimo más que otros. Y este gobierno realmente
ha estado desde el 2018 haciendo, y lo digo con todas las palabras, no solo yo, hay muchos juristas y muchas entidades, una de ellas APIP, que acaba de nombrar el compañero, pues un etnocidio con los pueblos indígenas, la población gitana de Brasil también, un genocidio con toda la población brasileña, con casi 700.000 personas muertas. Yo tengo gente en mi familia que murió de COVID sin vacuna. Yo puedo decir en primera persona que Bolsonaro mató a familiares y también un ecocidio, porque era de protección al medio ambiente. Es más, Bolsonaro y su política es proactiva en desproteger el medio ambiente de Brasil. María. Y Brasil ha sido siempre muy esclavocrata. Contamos también con la presencia de Paula López Barba, es periodista y arquitecta. Ha cubierto las últimas 2 presidenciales, el impeachment a Dilma Rousseff, la subida de Bolsonaro y el encarcelamiento de Lula. Y hace unos meses se me acercó en una charla y me dijo que, bueno, seguía el programa y que le encantaría colaborar con nosotras. Así que hoy está aquí. Crudos días, buen día. Crudos días, bon día. ¿Qué crees que le ha faltado a Lula para ganar en primera vuelta y cómo es que Bolsonaro resiste con 50 millones de votantes? Bueno, lo de que Bolsonaro resista es algo que es difícil de entender después de la gestión de la pandemia, como decíais, del tratamiento con el medio ambiente, todo. Pero lo que decía ella ahora mismo, María, es que Brasil desde hace 500 años es un país muy violento y Bolsonaro tiene una propuesta muy violenta, que en realidad si tú vives en ese país y driblas en el día a día, driblas se dice en el día a día, estás inmerso en esa situación, se puede llegar a entender que quieras responder con algo tan que desde España nos parece, bueno, relativamente loco, aunque aquí también tenemos movimientos similares. Y supongo que por eso tantos millones de brasileños, 50, han vuelto a elegir a alguien como Bolsonaro. Además están también las campañas que hay hay barrios, yo que conozco sobre todo la realidad de Río, del territorio, está cada vez más tomado por la milicia. Y ahora mismo es toda la zona de Río en la que está el tráfico organizado, gestionando el territorio, ya la mitad es de la milicia. Y la milicia no deja que otros partidos hagan campaña en sus territorios. O sea que, por ejemplo, el caso de Río con Castro, que es el gobernador que ha salido como diputado, ha arrasado. Ha sido un 60% frente a un 30% de la otra opción, que era Freixo, que es de izquierdas, claramente. Pero claro, se entiende que en esos barrios, con falta de cultura, con mucha violencia en el día a día, la gente está harta y además tiene miedo y no tiene otras opciones porque ni siquiera le llegan. Entonces, Río es en ese caso yo es lo que más conozco, como decía, y es muy especial, pero supongo que en todo Brasil va por ahí la cosa. Y en cuanto a Lula, ¿qué es lo que le ha faltado? ¿Cuál ha sido el empujón que no le ha permitido ganar en primera vuelta, aunque algunas encuestas le daban mayoría absoluta? Bueno, Lula no se ha quedado tan lejos, de hecho, de lo que se esperaba. Ha sido 1,5 puntos, un poco más. O sea que en realidad no hay tanta diferencia. Y también hay que tener en cuenta, que es lo que yo he vivido en Brasil esos años, que ha habido una campaña fortísima contra el PT y contra Lula. Y Brasil, que es muy tristemente divertido, en el sentido que hay muchos medios, muchas revistas que son súper caricaturas, es que lo pintaban como si fuera el demonio, que le salía fuego de los ojos. O sea, eso tú lo veías en las bancas de jornal. Bueno, aquí lo hemos visto con algunos políticos, ¿no? También. Ahí claramente, o sea, toda es esa imagen. Y hay mucha gente que le odia. O sea, hay gente que yo he hablado estos días, gente que es razonable en muchas cosas, pero que me contaba, gente empobrecida normalmente, con falta un poco de cultura y en un entorno muy pro-Bolsonaro y pro-ultraderecha, que me decía que es que no podía votar a Lula. Me decía, es que yo no voy a votar a Bolsonaro, no sé qué, se ha abstenido. Es gente que se ha abstenido, de hecho, porque aunque el voto sea obligatorio, ha habido un 80% de participación y eso en Brasil es poco. Porque ya nos han dicho que 30 millones de personas no han acudido. Claro, y deberían votar 100%, pero esta persona, esta amiga, me contaba, bueno, es que yo, como vive en otro municipio de Río, que en realidad está al lado, pues lo justifico fácil y no voy. Y yo le decía, ¿y por qué no? Y me decía, es que yo soy católica, es que yo no puedo votar a Lula, porque Lula lo tienen súper demonizado. Entonces yo imagino que eso pesa todavía, pero aún así ha ganado bastante, ha ganado de hecho. A Bolsonaro además le han apoyado públicamente personajes como el futbolista Neymar, 22 é Bolsonaro. O vota y confirma, 22 é Bolsonaro. que bailaba al ritmo de esta canción Vota y confirma a favor del presidente, que ha dicho que los negros son unos mantenidos, que no sirven ni para procrear y que sus hijos nunca se casarían con una negra porque tienen educación.
Neymar no es el único, Ronaldinho y Rivaldo, que también son negros, también apoya a quien les insulta. Y como el bolsonarismo no es fácil de entender, también hemos invitado a Ana Ayuso, que es investigadora senior para América Latina en el CIDOB, el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Crudos días, Ana. Buenos días. ¿Cómo se explica que Bolsonaro se mantenga en el poder, haya cosechado estos resultados a pesar de su gestión, de su racismo, de su apología de la dictadura? ¿Cuáles son los principales valedores de Bolsonaro? Bueno, como se ha dicho ya, se ha producido una polarización que ha hecho que los intentos de generar espacios más de centro no hayan conseguido avanzar. A pesar de eso, hay que decir que Lula ha hecho un esfuerzo de intentar incorporar a su propuesta muchos partidos que son de centro. Quiero decir que en realidad la coalición que encabeza Lula ha incorporado una amplia gama, no es una cooperación, una propuesta muy de izquierdas. Totalmente de izquierdas, pero no está, digamos, polarizada. Lo que sí me explicaban también amigos que están allí trabajando, periodistas, ¿no?, que me confirmaban esto que se decía, que tienen que hacerse pasar por otra cosa que cuando están informando en según qué actos. Y me decía, bueno, es que en realidad este sector que ya ha tomado su decisión y que vive en un mundo totalmente cerrado, o sea, se informa solamente a través de sus propios canales y no tiene ningún contacto con otros medios de comunicación. Después hay otro tema que, como lo decía antes, el tema de la religión, ¿no? El papel de las iglesias evangélicas ha sido determinante, tanto la primera vez que ganó Bolsonaro, que fue a partir de ese apoyo que le dio visibilidad y consiguió llegar, ¿no?, a una amplia capa de la población. Y eso se ha ido trabajando durante todos estos años, ¿no?, generando ese como mundo alternativo, en el que los bolsonaristas estaban convencidos de que iban a ganar. Quiero decir, o sea, en general, los votantes de Bolsonaro creían que tenían la mayoría, porque es lo que les dicen sus canales y todo. Todo eso genera pues que se haya habido ese empoderamiento que se une también a esto que ya decíamos, que se han generado estos grupos, ¿no?, de acción, de activismo, en el que toman las calles realmente. Están ocupando el espacio de las calles, atemorizando a los demás. Y luego también hay otra cosa, y es que a pesar del nefasto gestión de la COVID y de las muertes que nos decía María, que es el segundo país del mundo con más muertes, después de Estados Unidos, de Trump, pero sin embargo en los últimos meses ha estado repartiendo bastante dinero, el auxilio social, y eso también ha hecho que un sector de la población, pues bueno, también, ¿no?, digamos, ha jugado con eso como parte de una estrategia más clientelar, ¿no? Y bueno, eso yo creo que también ha tenido su efecto en algunas familias, ¿no? Entonces, luego también me decían el tema de las encuestas, me decían, bueno, primero que tenemos un censo muy malo porque está anticuado, ¿no? Se tendría que haber renovado en el 2020 y por la pandemia se fue extendiendo. Y luego me decían que también una parte de voto escondido está en el hecho de que los bolsonaristas, muchos, no confían en la prensa ni en las encuestadoras y directamente no contestan, y que ahí puede haber un voto que se ocultó, ¿no?, a las encuestas, que viene de ese desapego, ¿no?, a los medios de comunicación. Esas son algunas de las cosas que me explicaban, ¿no?, de por qué se ha mantenido. Y luego otra cuestión que también es interesante de analizar es que el voto blanco y el voto nulo se ha reducido a la mitad. Es decir, que la gente se ha posicionado más, ¿no? Al final la polarización o la llamada al voto útil ha funcionado tanto para unos como para nosotros, ¿no? Entonces ha habido gente que a lo mejor no hubiera votado a Bolsonaro, pero que finalmente, digamos, la llamada al voto útil que se ha hecho por parte del PT también ha hecho que
se dirá en el lado contrario. Creo que entre las tres habéis resumido muy bien todas las claves que explican esta primera vuelta. En España también ha habido urnas y allí se ha acercado Elena Gómez para hablar con algunos de los que han participado en la votación. Y se ha encontrado además algo que estaba señalando Ana. Estos bolsonaristas que solo se informan a través de sus canales, que no pueden creer que Bolsonaro pierda y que pensarían que es un fraude si no gana su líder. Elena Gómez. No solo votaban, también cantaban. En este caso, la misma canción de apoyo a Bolsonaro que Neymar bailaba en un vídeo, como antes contabais. Eran simpatizantes del presidente congregados en la Casa do Brasil, en Madrid. Allí también se escuchaba el mito mito. Pues estos de verde amarillo son apoyadores del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y suelen referirse a él como mito en portugués, que puede hacer leyenda en español, como una cosa que ha venido del cielo para salvar Brasil, así se refieren a él. Hay muchísima gente que ya ha dejado de referirse así hasta él desde 2018. Hemos pasado una dura pandemia sob su gerencia, pero siguen habiendo muchos apoyadores también y eso estaban diciendo ellos, que mito, que leyenda, en plan estaban diciendo que Bolsonaro va a volver a ganar, y también estaban hablando de Lula, en plan haciendo gritos de cosas en contra de Lula, que es su principal concurrente en esta ocasión. Ana Beatriz es periodista brasileña y me describe así el ambiente de los bolsonaristas. Entre ellos se encontraban David y Cristina, que no concebían que Bolsonaro no ganase. ¿Qué pasa si sale en este caso el PT? Si Lula gana hoy, nos preguntamos nosotros, ¿no? Si somos un pueblo tan pacífico, mas como a maioria dos brasileiros estão contentes com Bolsonaro, sei lá, uma guerra civil, alguma coisa inédita. ¿Quién sabe si se puede dar una guerra civil? Dice David. Não se aceptará isso. Si sale Lula sin fraude, vale, porque al fin y al cabo la democracia tiene que permanecer, ¿no? Pero si sale por las urnas fraudadas, entonces sí que no vamos a aceptar, que es el miedo que tenemos todos. Porque si no es por fraude, Lula no va a ganar. Si no es por fraude, Lula no va a ganar, una postura que preocupa a Yani, de Salvador de Bahía. Lo que dice Bolsonaro es que el voto electrónico no es fiable, es algo que está todo el tiempo, ¿sabes?, hablando para deslegitimar la urna electrónica, el voto, la democracia. Necesitamos tener el país de vuelta porque Bolsonaro es de ultraderecha y ahora hay muchísima hambre, hay muchísima violencia. Tenemos un riesgo muy grande de no tener más democracia, ¿no? Es un neofascista. Milena también está preocupada por la polarización. Mira, yo iba a votar en TBT, la mujer, pero yo creo que lo mejor para Brasil es que las elecciones terminen en el primer turno, con lo cual yo cambié mi voto para votar a Lula, porque es que Bolsonaro es imposible. Está muy mal de la cabeza y además yo creo que es incompetente. ¿Cómo has vivido tú desde aquí los últimos años y la polarización que se dice que hay allí en el país? Pues muy triste porque al final es que el país no avanza. La gente no se sienta para hablar de cosas que de verdad son importantes para el país. Malgastan su tiempo con esta polarización ridícula. Su opción de voto no era Lula, sin embargo no quería llegar a una segunda ronda. Finalmente en España, Lula da Silva consiguió un 52% de los votos y Bolsonaro un 37%. Elena, muchas gracias. A vosotras. María, Paula, Ana, os voy a pedir brevedad en las respuestas porque tenemos bastantes preguntas que haceros y la primera intervención ha sido muy completa, pero se nos ha ido un poco de tiempo el programa. Nos queda un mes de campaña, entonces, ¿cuáles creéis que son las claves de lo que tienen que hacer Lula y Bolsonaro para intentar obtener la presidencia? María. Hola, intentaré ser muy rápida y resumir. Yo creo que, hemos tenido un 20,95% de abstención, más que en el 2018, que tuvimos un 20,3%. Que ir de puerta a puerta, tíos, tías, la gente que no ha votado ha sido gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que ir por ahí. También tenemos que la sociedad no se desmovilice. ¿Y por qué digo esto?
porque Bolsonaro ha ganado la mayoría de las capitales, de los gobiernos de las capitales brasileñas. Y eso es muy importante, porque Bolsonaro intenta desmovilizar. De hecho, lo hizo queriendo anular el transporte. Pidió como presidente que no hubiese transporte público el día de la votación. Obviamente el Tribunal Supremo dijo que no, desautorizó Bolsonaro, que es lo que está haciendo siempre. Pienso también, ahí está la gran pregunta, ¿qué tiene que hacer Lula? ¿Tiene que ir más hacia la izquierda, más hacia la derecha o más hacia el centro? Como ha dicho Ana Ayuso, es la primera vez en la historia de mi país que una coalición de 10 fuerzas políticas, pero no solo 10 fuerzas políticas, que va desde los anticapis, los anticapitalistas, hasta los liberales, se han juntado, pero también sindicatos, también movimientos sociales de base, como puede ser el Movimiento Sin Tierra, el movimiento MSTS, o sea, hay una enormísima parte transversal de la sociedad que no hemos conseguido. Esto es importante, hay que ser realistas para intentar ganar el día 30. Esta enormísima parte de la sociedad, no solo de política, de realpolitik, pero también de la sociedad, que no hemos conseguido vencer al bolsonarismo. Entonces, según mi humilde punto de vista, tenemos que ampliar y abrir más ese abanico, no solo político, con los dos, tanto el MDB como el partido de Ciro Gómez, intentar ganar esos votos de Simone Tebet y también de Ciro Gómez para ganar el día 30. O sea, a nivel político, ganar los votos de los dos, de Simone y de Ciro. A nivel social, intentar que los movimientos estén en las calles para evitar la desmovilización e ir ganando voto a voto, porque esa abstención es muy grande. Tebet y Gómez son los otros dos candidatos que han recibido apoyo, aunque mucho menor que el de Bolsonaro y Lula. Tebet parece que se inclinan a apoyar a Lula. ¿De ahí puede rascar más Lula que Bolsonaro? Yo creo y espero que la gente que ha elegido a Tebet y a Ciro acaben votando a Bolsonaro, que es más a Lula, que es más razonable y está en realidad más, aunque sea derecha Tebet, pero es que Bolsonaro es antidemocrático, que es la lucha que está ahora presente. Lo que han dicho, que lo he visto esta mañana, los analistas de las empresas encuestadoras, de las instituciones, es que el voto que se habría anticipado de estos dos personas que han votado a estas dos opciones habría sido más hacia el lado de Bolsonaro. Y este ya se ha anticipado porque podría ser una razón por la que las encuestas han fallado, que esa gente se haya asustado al ver todas esas encuestas y haya decidido ir directamente a Bolsonaro. Entonces hay la esperanza de que la gente que falta sí que tienda más a la izquierda de Lula, porque Lula, esto lo comento luego de la polarización. Me gustaría decir una cosa. Sí, pues no, añádela ahora. Vale. Es que se habla muchísimo de la polarización todo el rato en todos los medios, sobre todo en España y allí también, y creo que hay que contextualizar, pero además en qué polarización de qué, porque no es de izquierda y derecha, porque no es comparable. Yo creo que es una polarización asimétrica totalmente. No es comparable la extrema derecha de Bolsonaro con Lula. Lula es centro-izquierda en realidad. Y Lula se va a aliar incluso con gente de derechas. Estos partidos del centrao, que no es exactamente el centro, son partidos que no tienen una ideología clara. Son partidos que se asocian al que convenga, más asociado a ganar puestos en el poder económico, legislativo, lo que sea. Entonces ese centrao brasilero, al final no importa tanto a qué partido pertenezcas, la gente se va cambiando de partido. Pues creo que esa polarización hay que contextualizar, que es más que la sociedad está dividida y que hay gente democrática y antidemocrática. Y que Lula dijo ayer que iba a hablar hasta con gente del PL, que es el partido de Bolsonaro ahora, el Partido Liberal. El partido que abandonó a Bolsonaro para irse más a uno al extremo. Bueno, PSL era el que estaba, ahora sí, luego PL, pero dentro del PL, porque Bolsonaro se tiene que presentar con un partido, dentro del PL hay gente con diferentes ideas, porque al final es también una parte de ese centrao, que no tienen una ideología marcada y que al final se asocian a quien les venga mejor. Ana, ¿cuáles son para ti las claves con las que juegan los candidatos para conseguir la mayoría? Y también, ¿qué retos tienen para conseguir los apoyos dentro del Congreso para gobernar? Que estamos viendo que está repartido de otra manera. ¿Con qué escenario cuentan los candidatos? Sí, bueno, la verdad es que en estas elecciones se ha reforzado el sector de la derecha, más bien, tanto en el Senado como en el Congreso. Y bueno, en Brasil siempre ha sido difícil la gobernabilidad, siempre es necesario negociar con muchos partidos porque hay
hay como 30 partidos dentro del Congreso y esos cada uno además tienen sus derivaciones locales en los gobernadores, ¿no? Es un Estado federal y por lo tanto también se tiene que negociar con los gobernadores, que eso es una de las cosas que ha dicho Lula y que no hace normalmente Bolsonaro, que no habla mucho con los gobernadores, y Lula ha dicho que va a hablar con los gobernadores también, que va a apoyarse en eso, y ahí sí que bueno, aún queda una segunda vuelta en algunas solamente se han decidido creo que 14 gobernaciones, o sea que todavía faltan bastantes por definirse. Creo que ese también es un trabajo que hay que hacer, arrastrar un poco, ¿no? También el peso de las elecciones a gobernadores para que también se unan a esa candidatura. Y luego yo creo que es fundamental llevar el mensaje de qué es, cómo se va a querer gobernar, ¿no? Yo creo que quizás Lula ha dado por supuesto algunas cosas y quizás no ha hecho suficiente campo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en Sao Paulo, que ha perdido votación con respecto a otras votaciones previas, no hizo demasiados actos públicos, no hizo... no entró dentro del corazón, ¿no? de Sao Paulo. Entonces yo creo que eso le ha fallado y que es lo que va a tener que hacer ahora, ¿no? Hacer un trabajo más como decían, de puerta a puerta, pero también de acercarse más a la gente y de realmente explicarles cuál es el mensaje que quiere llevar y dejar un poco esa... Yo creo que los debates han sido muy poco interesantes, la verdad. Yo he visto varios, bueno, todos los vi, y la verdad la sensación es que estaban peleándose entre ellos en lugar de hacer propuestas. Quizás una de las pocas que sí se centró más en la propuesta fue Simone Tebet, y quizá por eso se mantuvo al final por delante de Ciro. Y yo creo que es fundamental, sí, cómo se definan esos votos, ¿no? Que han ido a Simone Tebet y a Ciro. Los de Ciro, una parte yo creo que ya se fueron, ¿no? Y ya veremos si los que quedan van a votar, esperemos que sí. Los de Simone, el problema es que, como decían, yo creo que ella se ha pronunciado y ha dicho que clarísimamente ella ha definido a Bolsonaro como antidemócrata y que por lo tanto ella tiene muy claro, dice lo que va a hacer, pero no puede saber lo que va a decidir el partido y lo que va a hacer después la gente, ¿no? Quiero decir, porque al final el voto es individual y no necesariamente van a seguir lo que ella. Pero por lo menos es una buena noticia que ella se haya decantado por Lula y sobre todo por esa defensa de la democracia. Pues para terminar, porque el tiempo se nos ha agotado, os pido en un titular cuál es vuestro pronóstico para esa segunda vuelta. María. Hola, el pronóstico, según mi punto de vista, es que Lula ganará. Nosotros ganaremos seguro. Será dificilísimo gobernar porque no tendremos el Senado. De hecho, también yo creo que es importante recordar que el PL tiene mayoría en el Senado y esto es horrible. Tiene 14 de los 41. En ese sentido... si se juntan el PP y Unión Brasil, el PL estaría un poco debilitado, pero también tenemos que tener en cuenta que tanto el PP como el Unión Brasil forman parte de lo que se ha dicho antes del centro, que de alguna manera están con Bolsonaro. También en el Congreso de los Diputados han entrado muchos exministros de Bolsonaro, han entrado gente de las estructuras del Estado bolsonarista, con lo cual también han entrado gente de las luchas, gente del Movimiento Sin Tierra. Tenemos 2 primeras diputadas trans en Brasil, tenemos 2 diputadas de los movimientos de vivienda, tenemos 2 diputadas de los pueblos indígenas, con lo cual hay lucha, la lucha continúa. Es algo importantísimo también decir que en la mayor capital de Brasil, Lula ganó, São Paulo, donde estoy yo ahora mismo. También es importante decir que hemos ganado poquísimas capitales, pero el día 30 mi pronóstico es que Lula es el favorito. Podemos ganar con menos de 3 puntos porcentuales y podemos ganar la presidencia el día 30. No hemos ganado pues, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero la presidencia sí que podemos ganar.
y ojalá para ser un país mejor. Paula. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella. Si fuera a resumir un poco esto en un titular, más o menos, será que Lula ganará, que será muy difícil moverse en el Congreso, pero que es verdad que hay toda esa, para pensar en algo positivo, que se ha dado un pasito y en el Congreso ya no va a ser solo, aunque sea la mayoría, hombres grises, que es como se veía en la época del impeachment de Dilma, sino que va a haber esa diversidad con diputadas mujeres, más representación indígena, afro, trans, y eso es un paso, también es algo en lo que tenemos que pensar, que hay lucha, efectivamente. Teníamos a María Dantas ahí enseñando un cartel Lula, con el rostro de Lula. Pues terminamos con Ana, tu pronóstico. Sí, yo creo que es muy difícil que Bolsonaro consiga revertir, digamos, esa diferencia que hay de 5 puntos, porque lo que queda ya por vender, el pescado que queda por vender, yo creo que no es bolsonarista mayoritariamente. Entonces yo creo que la presidencia sí se va a conseguir, pero como decía María, la gobernabilidad va a ser muy difícil y se va a necesitar pues mucha capacidad de negociación, que Lula la tiene, pero que va a tener que emplearse a fondo realmente para poder formar un gobierno. De hecho, decían que, por ejemplo, una de las cuestiones que podía incorporar es incorporar a Simone Tebet, ¿no? También en el gobierno. Pero bueno, eso es lo que queda ahora. Yo creo que ahora ya están negociando, hablando con todos los partidos y que la campaña, lo ideal sería que rebajara un poco de tensión, cosa que veo difícil, pero sería muy importante sobre todo que no haya más violencia durante la campaña. Sin duda, sería muy deseable. Mientras estaba hablando Ana, María Dantas sigue enseñando algunos de los pasquines electorales y de las pegatinas que se han repartido en campaña, y Paula ha sacado su camiseta de Lula da Silva. Ana Ayuso, Paula López Barba, María Dantas, muito obrigado. Muchas gracias. Obrigada. Atención, que este viernes viajamos por primera vez a Extremadura. Estaremos en Mérida el viernes 7 de octubre a las 12 del mediodía en la Alcazaba. Sí, en un programa especial desde el 5º Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida con las amigas de Por Causa, para todos los bolsillos, porque es en el Centro Cultural Alcazaba, gratis hasta completar aforo.